Bien, vamos a comenzar. Vamos a orar. Alabado Padre Celestial, damos gracias en este día por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición. Que tú, Señor, sigas trabajando en nuestros corazones. Bendice este tiempo, Señor, te ruego. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, que esta clase sea provechosa. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estaba acordándome que no les he enviado la invitación. Por eso no se integran. Por eso le pregunté, porque luego estaba usted enviando eso. Pero no, para nada. Muy bien, pues vamos a comenzar, vamos a esperar que tarde. $1,300, sí, más o menos. No te lo voy a pagar, pero tienes que darme documento de casa. Sí. Muy bien, hemos visto, la primera cosa que tenemos que hacer a la hora de empezar a estudiar nuestro pasaje es orar. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Después tenemos que leer y releer el pasaje. Esto nos permite a veces mirar detalles, a veces nos va a permitir en cierta manera inclusive encontrar ya nuestras divisiones. Después de varias leídas ya notamos dónde se encuentran las divisiones naturales del pasaje para poder hacer nuestros puntos principales. Eso está en esa relectura. Después de leer y releer, vimos qué cosa. Contexto. Antes. Comparar versiones. Comparar versiones. Eso también es importante. Ya vimos traducciones de equivalencia formal, traducciones de equivalencia dinámica. Ahora estaba preparando el pasaje para la próxima semana y estaba viendo ¿cómo se llama? Que pude sacar un texto de los 4 textos, hacer una combinación y más clara del texto mismo. Entonces, comparar las 4 versiones nos ayuda a hacer eso. Luego, el contexto, vimos la importancia del contexto. Quienes agarran un libro completo tienen mayor facilidad. El que empieza a estudiar un libro diríamos consecutivo, un capítulo tras capítulo, tiene la facilidad de que con una sola lectura de su libro ya puede tener un panorama general. El que decide agarrar digamos un capítulo de por aquí, otro capítulo de por allá y otro de por allá lejos, en diferentes tiempos de predicación, pues tiene que empezar a leer todo el libro completo para tener todo un panorama general del texto, ¿no? A veces basta con los primeros, diríamos, con los capítulos anteriores y posteriores. Hay veces no, hay veces que sí hay que leer el libro completo para tenernos un panorama general de nuestro texto que vamos a leer. Luego, de ahí vimos qué tenemos que examinar. Sintaxis. Ver los adverbios, ver los verbos, ver en qué están los verbos. Hay veces que van a encontrar verbos y todos los verbos van a estar en imperativo. Hagan, trabajad, comed, haced. Otras veces van a encontrar que los verbos están en primera persona del plural. Comamos, trabajemos, hagamos, digamos. Otras veces van a estar en tercera persona en segunda persona del plural.
hagan, digan, etcétera. Entonces, eso es importante, los verbos son importantes. Me acuerdo que más adelante cuando veamos Hebreos, cuando estamos viendo Hebreos los miércoles, van a notar que en algún punto van a ver cómo la conjugación de los verbos es importante a la hora de interpretar el texto. Esos verbos que van a aparecer ahí en primera persona del plural, en nosotros, va a tener implicaciones que son muy elementales para evitar caer en la idea de que algunos versículos de Hebreos hablan de la pérdida de la salvación. Es en los verbos donde nos va a decir, no va por ahí. Tiene que haber otra interpretación, porque si se interpreta de esta forma, hasta el autor de Hebreos tenía la posibilidad de perder su salvación. Entonces viene la bendición de los sintaxis, ver los porqués, de modo que, así que, y estudiar cada una de esas palabras, identificarlas y ver cómo nos conectan con otra parte del pasaje. Luego vimos prestar atención a los detalles. Ver los pequeños detallitos geográficos, los detallitos de los tiempos, si el pasaje está ocurriendo en la tarde, en la mañana. Hay veces que el pasaje nos los dice, otras veces nos dice los detalles de fechas, de momentos, detalles de poblaciones, todos esos detallitos hay que fijarnos, ver si por ejemplo habla de Decápolis, pues ir a un diccionario bíblico o ir a un comentario para saber, o a internet, para saber a qué se refiere con Decápolis. Nos habla de las iglesias de Galacia, y no está por demás agarrar un mapita y ver cuáles eran las iglesias de Galacia, dónde estaba Éfeso, qué relación tiene Antioquía de Siria, dónde está ubicada Antioquía de Siria, la iglesia principal, la iglesia enviadora del apóstol Pablo. Esos detallitos son importantes y hay que prestarles atención. Luego de ahí vimos que hay que seguir estudiando nuestro pasaje y hay que hacer qué cosa. Bien, buscar las referencias cruzadas. Salud. Ahí vimos que el pasaje, por ejemplo, hay veces que un texto está ligado a otros textos del Antiguo Testamento, otros textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en los Evangelios va a haber muchas veces que vienen sus paralelos y no está por demás darle una leída a los paralelos, a los pasajes. Estamos en Lucas, pues leer lo que dice Mateo, Marcos, a veces Juan acerca del pasaje. Estamos en Apocalipsis y algún versículo nos va a enviar a un montón de referencias cruzadas con el Antiguo Testamento, con Ezequiel, con Daniel. Santiago nos va a mandar probablemente al Sermón del Monte, o nos va a mandar a Job, a la historia de Elías. Esas historias cruzadas, esas referencias cruzadas, hay que aprovecharlas, hay que leerlas. De una u otra forma nos ayudan a entender el texto. Después vimos que ahora sí, ya hicimos todo esto y nos quedan dudas de, ¿estaré haciendo bien la interpretación? O aún después de hacer esto, me quedan todavía dudas de interpretación. Ahí es cuando tengo que hacer ¿qué cosa? Las ayudas, usar comentarios, diccionarios. Usar comentarios, diccionarios, léxicos. Es no solamente cuando ya hice todo lo demás y aún me quedaron dudas. Siempre es importante no usar los comentarios antes. Hay que recordar que somos llamados a predicar lo que la Biblia dice, no a predicar lo que otros dicen de nuestro pasaje. Entonces, sí es importante usarlos siempre y cuando ya hicimos todo el trabajo anterior y aún me quedaron dudas si el texto está bien interpretado, si quiero corroborar que mi interpretación está correcta.
lo uso. Pero sí, pero nunca me salto esto, nunca me voy a los comentarios bíblicos primero y de ahí saco mis interpretaciones de todo lo demás. No lo hago. Lo que hago es hacer todo lo demás y ya al final llego a mis interpretaciones finales. Bueno, con esto llegamos a que agarramos mucho, ya tenemos mucha información. Eso es lo que estábamos viendo la semana pasada. Cuando hacemos todo esto, tenemos ya un sinfín de información, muchas notas, muchas cosas en nuestras notitas. O sea, tenemos mucho que hacer. Y entonces pasamos a organizar nuestra información. Y ahí vimos las preguntas que nos son útiles para ya para resumir todo este montón de información que tengo. Y me hago la pregunta, ya que leí todo esto, ya que hice todo esto, ya me puedo preguntar, ¿qué significa este pasaje? Ya puedo buscar esa pregunta, ¿qué significa? ¿Qué significa el pasaje? Luego me pregunto, ¿cómo sé lo que significa el pasaje? Obviamente porque hice todo lo demás. ¿Cómo sé lo que significa este pasaje? ¿Qué motivó la escritura de este pasaje? Básicamente estas tres preguntas tienen que ver con nuestra exégesis. Preguntarnos qué significa el pasaje, qué motivó la escritura de este pasaje, por qué Moisés se puso a escribir Génesis, por qué Moisés nos trata la historia de Dina. Tiene que haber algún motivo que llevó a Dios a inspirar a Moisés para escribir la historia de Dina. ¿Qué fue lo que motivó al autor desconocido de Job a darnos esa historia? ¿Por qué Pablo empieza a hablar del amor a la mitad en el capítulo 13, después de hablar de los dones en el capítulo 12 y de continuar hablando de los dones en el capítulo 14? ¿Por qué Pablo injerta el tema del amor en el capítulo 13? ¿Qué motivó la escritura de ese pasaje? Cada uno de esos pasajes están ahí por un motivo. Siempre hay que recordarlo, no así como que están ahí de colados y pues Pablo no tenía otra cosa que hacer y empezó a escribir Tesalonicenses. No, cada uno de los pasajes están ahí con un propósito especial. Y bueno, entonces, ¿qué tenemos en común con las personas a quienes se les escribió el pasaje? ¿Qué tenemos en común con ellos? Por ejemplo, ahora estamos viendo, por ejemplo, qué tenemos en común con los hebreos. Los hebreos están desanimando, se están cansando, están sufriendo, han pasado por momentos muy difíciles y básicamente esas cosas nos ligan con ellos, que nosotros también a veces estamos cansados espiritualmente, a veces estamos desanimados, a veces hemos pasado también por momentos muy difíciles y tensos, se pueden aplicar esas cosas que Dios escribió para los hebreos a nosotros. ¿Qué tenemos en común con los corintios? ¿Qué tenemos en común con los efesios? ¿Qué tenemos en común con la audiencia original de Mateo? ¿Con la audiencia original de Isaías?
con la audiencia original de Ageo. Entonces, buscar qué tenemos en común con ellos nos va a llevar a las aplicaciones adecuadas. ¿Cómo debemos responder a las verdades presentadas en este pasaje? Ya está el pasaje, ya tenemos toda nuestra información, ya contestamos esto, ya tenemos las cosas en común. Ahora es preguntarnos qué quiere Dios que hagamos con lo que acabamos de leer, con lo que acabamos de ver, qué Dios quiere que hagamos. No podemos estar, por ejemplo, hablando de la santidad, del poder de Dios, y de repente sacar como que creo que Dios quiere que demos en la ofrenda. No, o sea, no, tenemos que ver qué dice el pasaje y con respecto al pasaje, qué es lo que nosotros tenemos que tomar de decisiones. Esto nos va a ayudar a elaborar nuestra conclusión y nuestra invitación al final del texto. Entonces, ¿cuál es la manera más eficaz de transmitir el significado del pasaje? Vamos a usar argumentos, una serie de argumentaciones, una serie de declaraciones enfáticas. Vamos a usar versículo por versículo. Vamos a ver, no, ya tengo mi pasaje, a lo mejor lo más conveniente es que en lugar de ver todo el capítulo y llenarlos de información, agarro los 3 primeros versículos para una predicación, los siguientes 3 para otra, los siguientes 5 para otra, depende la idea del pasaje. Entonces, eso nos ayuda a armar ya nuestros bosquejos. Ya nos va dando una idea, bueno, mi bosquejo va a tener argumentos. En primer lugar, no mientas por esto. Segundo lugar, no mientas por razón de aquello. Y tercer lugar, no mientas por esta causa. O puedo hacer la mentira trae sufrimiento, la mentira trae dolor, nada más por decir así, porque no, ya fui rebuznante en esos 2 puntos, pero puede ser de esa forma. Entonces, estas preguntas todavía se pueden reducir a 3, todavía se pueden reducir a 3 preguntas básicas, aunque se me hizo más fácil hacerlas de esta forma para el estudio de Hebreos del miércoles pasado. Pero se puede reducir a 3. A 3 bases. Ya tengo toda la información que junté con mi sintaxis, con mis comparativos, y puedo hacerme la pregunta, ¿qué dice el texto bíblico? ¿Qué está diciendo? Creo que después vamos a hacer la próxima semana un ejercicio aquí, en directo. Pero, ¿qué dice el texto bíblico? Es una buena pregunta que tenemos que hacernos. Ya está el texto. No es la misma pregunta que dice que significa el pasaje. Nada más que estoy diciendo que estas 1, 2, 3, estas 6 preguntas se pueden reducir a 3. Estas 6 preguntas se pueden reducir en 3. Y la primera que podríamos hacernos es ¿qué dice el texto? ¿Qué significa el pasaje? ¿Qué quiere decir el pasaje, básicamente? Entonces, ¿qué quiere decir el texto bíblico con lo que dice? ¿Qué está queriendo decirnos? ¿Qué dice el texto? ¿Y qué quiere? ¿O qué significa? Lo vamos a ver cuando armemos nuestros primeros bosquejos, que estas preguntas son importantes porque así nos impide irnos a los detalles del pasaje
y nos obliga a irnos al núcleo. Porque hay veces que agarramos un pasaje, por ejemplo, viene, por ejemplo, el texto de David y Goliat. Y estamos viendo la historia de David y Goliat. Ya lo comparamos con otras versiones, ya vimos su sintaxis, ya vimos los detalles, la batalla, cómo se desarrolló, en dónde estaban. Ya hasta buscamos en un mapita dónde era la región de la batalla. Entonces, tenemos estas cosas, diríamos, ¿cómo se llaman? Ya hicimos todo ese trabajo. Y empezamos a hacernos estas preguntas. Nos evitará estar tratando de ver el significado de cada piedra que levantó David. Nos va a impedir centrarnos en Goliat. Aunque está la tentación de centrarnos en Goliat o centrarnos en David mismo, cuando empezamos a ver lo que significa el pasaje y lo que quiere decir, probablemente nos va a agarrar la atención no a David y a Goliat, sino al personaje central de ese pasaje. ¿Quién es? Dios es el personaje central de ese pasaje. Ni es Goliat, ni es David. Ni siquiera nosotros. Ni siquiera nosotros somos el centro del pasaje. El centro es Dios y el poder de Dios, que es capaz de vencer a gigantes, que es capaz de darle la victoria a alguien que es pequeño con respecto a el enemigo. Entonces, tenemos estas preguntas. ¿Qué efecto pretende producir el escritor en su público? Bien, ¿qué efecto pretende producir el escritor en su público? O sea, ¿qué se proponía el escritor de Hebreos al decirnos que ya dejemos las cosas, que dejemos los viejos rudimentos o los rudimentos de la fe de Cristo y vamos hacia adelante, no echando otra vez las bases fundamentales de la doctrina, sino hacia adelante? ¿Y qué pretendía hacernos? ¿Qué pretendía Mateo al empezar a escribir el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham? ¿Por qué nada más se centra en estos dos personajes? ¿Y por qué la genealogía de Lucas avanza hasta Adán? La genealogía de Lucas avanza de la genealogía que Lucas escribe de Jesús avanza hasta Adán, mientras la genealogía que Mateo escribe de Jesús se queda en Abraham. ¿Por qué lo hizo? Porque está hablando de las promesas. ¿Por qué Marcos a cada ratito mete palabras como enseguida, luego, después, inmediatamente? ¿Por qué hace eso Marcos? ¿Qué está pretendiendo hacer al usar todas estas palabras que implican movimiento? Que implica que como que toda la historia se va desarrollando rápido. ¿Por qué lo está haciendo Marcos así? Entonces, ¿por qué Juan a cada ratito mete palabras como creer o permanecer? Constantemente en su evangelio van a encontrar esas palabras: creer, permanecer, creer, permanecer. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Qué se proponía Juan al dejarnos la historia del paralítico de Betesda o del ciego o el ciego que recobró la vista? Entonces, ¿qué pretende hacer? O sea, no nada más nos están contando algo. Nos están contando algo para que nosotros hagamos algo. Y esa cosa que Juan se proponía con los con sus oidores originales, es la misma cosa que se propone Dios con nosotros. O sea, a veces nosotros pensamos que tenemos que
que tenemos que encontrar una nueva interpretación. Y la verdad no. La verdad tenemos que agarrar la interpretación que venía, que se propuso al principio el escritor y jalarla al siglo XXI. Entonces, esas preguntas son importantes para terminar nuestro estudio de nuestro pasaje. Me dan ganas de pasarme a otros saltos. Muy bien, vamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. ¿Qué dice? Toda la escritura, dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, entonces Pablo le escribe a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil y empieza a dar la utilidad de la palabra de Dios. Visto desde un punto de vista aislado, ¿qué parecería Pablo que está queriendo hacer? Enseñarle qué cosa. Pues enseñar que realmente tienen que confiar en la palabra de Dios porque es inspirada por Dios, es la Biblia. Así lo que enseña. Y eso es lo que tiene uno que enfocarse. La palabra de Dios porque es la universidad. Enfocarse en la palabra de Dios. Miguel. El mundo de Dios necesita la escritura para estar listo para toda buena obra. El hombre de Dios necesita la escritura para toda buena obra. Muy bien. Segunda Timoteo 3:5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evitan. Viene, si uno lee también el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿de qué viene hablando Pablo? De los que permiten son a los O llamados falsos maestros. de los falsos maestros. Viene hablando de los falsos maestros, de aquellos que enseñan incorrectamente la palabra de Dios, de aquellos que malinterpretan la palabra de Dios, de aquellos que ni siquiera usan la palabra de Dios. O sea, viene hablando de esos y viene prácticamente diciendo evita a esas personas. Segunda Timoteo 3:15. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales se pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. ¿Qué le está recordando Pablo a Timoteo? ¿Eder puede opinar? Sí. Bueno, aquí le está diciendo que esto lo aprendió desde niño, lo que aprendió desde niño, no lo olvides, ¿verdad? Una cosa que me viene a la mente cuando vemos este pasaje, yo me imagino como cuando alguien va a los lugares muy apartados de la ciudad, misioneros que se han ido a pueblos, ¿verdad? Donde pues no conocen otra
forma de estudiar la Biblia más que la Biblia misma y no tienen a veces comunicación con gente de al lado. Me imagino a Timoteo como que lo dejaron en un lugar bastante peligroso por el contexto que está arriba, de todos esos maestros y todas esas gentes que traían un montón de ideas y conocimientos de la época, que Pablo le dice que prácticamente su luz y su confianza y todo lo que él tenga dudas, por aquello de lo que puedan decirle o mencionarle, iba a estar en la Biblia. Digo que me recuerda mucho a hermanos que he visto que llegan a pueblitos y definitivamente se encuentran con costumbres, con cosas medias raras ahí, pero ellos no tienen otro argumento más viable que la Biblia misma para poderles decir con sabiduría lo que tienen que hacer, porque definitivamente pues las opiniones se van por otro lado siempre o se van de acuerdo a la conveniencia, pero yo creo que aquí a Timoteo, Pablo le dejó la Biblia, bueno, las escrituras, ¿verdad? Que en ese entonces había, para que él recordara que este es ¿qué se puede decir? Tu bastón, tu ayo, lo que vas a seguir, ¿no? No te preocupes por lo que digan, por lo que hagan, tú sigue ahí porque esa es una inspiración de Dios. Gracias. Muy bien, muy bien. Parece que está hablando de precisamente la Biblia es tu bastón para continuar. Parece que el pasaje nos habla de que el hombre necesita la escritura para toda buena obra. Parece que dice que hay que enfocarse en la palabra de Dios. Pero recuerden, está hablando de los falsos maestros. Y todo el pasaje viene hablando de evita esos falsos maestros que entran a las casas, se llevan a las jovencitas cargadas de pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú no hagas eso, aférrate a las escrituras que aprendiste desde chiquito. Aférrate a eso, defiende a tu congregación de esos falsos maestros, y en ese contexto viene toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para etcétera, y empieza a continuar con ese sentido. No le está diciendo, en ese sentido, el centro del pasaje no es, enfócate en la palabra de Dios. El centro del pasaje no es, el hombre necesita la escritura para toda buena obra. El centro del pasaje tampoco es, la Biblia es tu bastón para continuar. El centro del pasaje es, agarra la Biblia porque vas a necesitar defender la doctrina contra los falsos maestros. Toda la escritura es inspirada por Dios. Agárrate, aférrate a ella porque la vas a necesitar, porque vas a tener que defenderte de gente que está enseñando mal, de gente que está enseñando de manera incorrecta. Ese es el centro del pasaje. Claro, podemos meter las otras tres cosas que mencionaron. Sí las podemos meter. Pero hay que notar que el centro del núcleo del pasaje está en otro lado. Está en el núcleo del pasaje es que necesitamos estudiar Biblia y aferrarnos a la Biblia para defender a la congregación de falsas enseñanzas. Y tenemos que identificar las falsas enseñanzas. Pueden llegar en razón de, sí, predican el evangelio, y muy bonito el evangelio, pero después le agregan la semilla de, una vez que han creído, necesitan hacer reglas, normas, estatutos y decretos y fijarse en las reglas para andar en santidad. Ya se volteó el barquito. Hablaron bien bonito del evangelio, pero después, para poder ser santos, hay que seguir reglas y normas, y las reglas y las normas son las cosas más importantes que hay en una iglesia. Y quien no sigue reglas y normas está en pecado y ya, se les oye bonito, ¿no? Reglas y normas y convicciones y de repente ya voltearon la idea de lo que es el centro del evangelio. Entonces, se trata de apuntar al mismo objetivo del autor, porque nuestros oyentes lo necesitan. Como les digo, eso es una tarea y no es imposible. Cuando hicimos ya todo nuestro trabajo de exégesis, se trata de encontrar cuál es el objetivo del autor, qué pretende enseñar. Ya en un contexto más general, ¿qué está queriendo decir? El objetivo del autor
sigue siendo el objetivo del libro. Aunque vivimos en el siglo XXI, el objetivo del autor del siglo I sigue siendo el mismo objetivo del libro en el siglo XXI. Y hay que encontrar ese objetivo. Porque si no lo encontramos, vamos a terminar yéndonos a la periferia a algo que el libro no pretendía enseñar. O algo que el libro no pretendía enfatizar. Y a veces terminamos enfatizando algo que no está en el texto. Estábamos hablando precisamente con Jonathan, que iba a presentar su pasaje el día domingo, y traía un apartado que hablaba de la cena del Señor. Ustedes se acuerdan que el pasaje de Jonathan de la semana pasada fue de la mujer sirofenicia, y nada más porque había un pan ahí, había pan y migajas. Él decía, bueno, creo que se puede meter algo de la cena del Señor. Creo que podemos llegar a la misma conclusión que él llegó. ¿Se podía meter? No, porque no tenía nada que ver. Viene el objetivo del autor en ese lugar, no era introducirnos a la cena del Señor. Ese no era el objetivo. Y como no era el objetivo, aunque teníamos la cena del Señor enfrente, pues no había razón de meter de tratar de desviar un poquito la atención para hablar de la cena del Señor. No era el objetivo. Entonces, esa es la idea. Ver nuestro pasaje y ver cuál es el objetivo central del autor. ¿Qué es lo que pretende enseñar? Y lo que pretendía enseñar en ese momento es lo que pretende enseñar el pasaje hoy en día. La única cosa que tenemos que hacer es ver cuáles son nuestras similitudes con los oyentes originales. Pensar, bueno, el oyente original de 2 Timoteo, ¿quién es? Timoteo. ¿Qué similitudes tenemos todos nosotros con Timoteo? Tenemos varias, y especialmente los que predican, tenemos varias similitudes con Timoteo. Responsabilidades, metas, cosas que tenemos que decidir. Esas son similitudes que tenemos con él. Como en el siglo XXI, al igual que en el siglo I, Timoteo y nosotros tenemos que defender a la congregación de falsas enseñanzas. Tenemos que estar bien alertas. En cualquier momento llega alguien que se para en el púlpito y que sutilmente mete algo que va en contra de la palabra de Dios. Sutilmente, no siempre lo vamos a notar, pero nuestro deber es notarlo. ¿Y cómo lo vamos a notar? Aferrándonos a las Escrituras, agarrando las Escrituras, viendo en la Biblia si realmente lo que la persona está enseñando es cierto o no. No importa lo popular que sea el predicador, es probando. Bueno, nos está trayendo un texto, y está predicando de algo, pues vamos a ver si realmente el texto está diciendo eso. Pero nos vamos a volver críticos de muchos predicadores. Pues es que muchos predicadores necesitan ser criticados de esa forma. Porque muchas veces muchos se paran en el púlpito tratando de darle su significado al texto, cuando el texto ya tiene significado propio. Entonces, no se trata de convertirnos en comentarios bíblicos ambulantes, pero sí se trata de aprender a explicar de manera más eficaz el pasaje. Entonces, encontrar la esencia del pasaje es descartar lo superfluo de lo más importante y lo importante de lo que es más importante. En nuestro texto va a haber un núcleo que es la esencia del texto. Va a haber algo que es importante. Bueno, es importante, pero también va a haber algo que es intrascendente, superfluo. Bueno, nuestra meta es ir a ¿dónde? Al núcleo. Llegar hasta el núcleo. Y ver qué se proponía el autor con nuestro texto. Ver exactamente qué es. Estudiar, por eso les digo que hay que agarrar nuestro pasaje, leer y releer y comparar versiones, ver sintaxis,
todo eso tiene como meta es encontrar qué es lo que el autor se proponía hacer. No es suficiente saber datos. No es suficiente saber de qué versiones vienen, en qué versiones se tratan mejor. Lo importante es saber qué significan esos datos. O sea, podemos sacar todo un montón de datos sobre qué se usó el por qué se usó el cómo, cuántos verbos había, qué verbos había, cómo estaban conjugados, cuántos kilómetros estaba Jerusalén de Belén. Pero eso no es tan importante si no explicamos qué significan esos datos en conjunto. Entonces, en la predicación no se dan datos. Se explican qué significan y por qué son importantes. Sería muy denso y a veces rayaríamos en ser muy intelectuales y nos paramos en frente del púlpito y empezamos a decir, esta versión viene del griego, la palabra tal palabra. Y suena bonito, el hermano sabe griego. Oh, en 1754 encontraron y sabe de fechas. Pero si eso no le damos un significado, ¿por qué es importante para el texto? Si a eso no le damos un significado que se pueda aplicar a la vida de la persona, solo le estamos dando datos. Y las predicaciones no se tratan de dar datos, se trata de dar significados y se trata de decirles por qué son importantes esos datos. Entonces, todas esas cosas que vimos hace ratito de las cosas que hay que hacer para estudiar, hay que hacerlas, pero no nos podemos quedar allí. Ya que las hicimos, ahora tenemos que darle una traducción a ¿y eso con qué se come? ¿O qué tiene que ver eso con la Navidad? Y hay que empezar a darle significado y a delimitar por qué son importantes. Entonces, la próxima semana vamos a ver cómo esos datos se interpretan, y yo creo que vamos a hacer hasta aquí un ejercicio aquí aquí práctico. Entonces, si pueden venir los que nos ven, es mejor para así juntos hacer un ejercicio práctico de cómo se hace todo esto.